Hola, muy buenas noches. Bueno, como es la Feria Internacional del Libro y es un espacio que podemos ganar todos los escritores, yo quiero leer un poema que trata un poco del ejercicio de escribir. Y esto dice: a veces. A veces me pregunto qué sería del poeta sin la tristeza, el agobio, la penuria, la soledad, el desconsuelo o la desilusión. A veces me pregunto qué sería del poeta sin el vino, el lápiz y el papel. ¿Qué sería del poeta sin la pasión de escribir para nadie en la soledad oscura de una habitación? ¿Qué sería del poeta sin la musa que lo espera a la vuelta de la esquina tirándole guiños y oculta su canción? A veces me pregunto qué sería del poeta sin la inspiración. ¿Qué sería del poeta sin la experiencia de la locura melancólica del que le habla la luna con eterna admiración? ¿Qué sería del poeta sin la desventura del tiempo que devora la sombra de su cabeza gacha ante el mundo, pero sin demostrar su misión? A veces me pregunto qué sería del poeta sin la imaginación, esa maravilla de la conexión con nuestro niño interior. ¿Qué sería del poeta sin el olor a licores como el de la amargura bohemia, ni el humo de los bares guardianes de historias profundas, de putas sacrosantas del amor? ¿Qué sería del poeta sin la mentira, que esconde las verdades distorsionadas de la alucinación? ¿Qué sería del poeta sin la abstracción, sin el absurdo de sus versos cargados de incomprensión? A veces me pregunto qué sería del poeta sin el mundo, pero más veces me pregunto qué sería del mundo sin el poeta.